Buenos días, nuestro tema de hoy, leyes de la refracción, ley de Snell. Determina la velocidad de propagación de la luz en el vidrio y su índice de refracción relativo del aire con relación al vidrio, sabiendo que un rayo de luz pasa del aire a un pedazo de vidrio, teniendo en cuenta que el índice de refracción del vidrio es 1,5. Extraemos los datos, la velocidad es lo que necesitamos hallar, y también el índice de refracción relativo del aire con relación al vidrio. Por eso colocamos acá A, que es aire, y B es del vidrio. El índice de refracción del vidrio es 1,5. El índice de refracción es adimensional, o sea que no tiene unidad de medida, y siempre es igual o mayor que 1. Lo que tenemos que saber también es que el índice de refracción en el aire es igual a 1. Y la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a la octava metros por segundo. Ponemos nuestra ecuación, que n es el índice de refracción absoluto, es igual a la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio considerado. Reemplazamos. N del vidrio es 1,5, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la octava metros por segundo dividido la velocidad. Entonces, esto vamos a despejar. B va a ir en vez de 1,5 y 1,5 va a venir en vez de B. Hay un intercambio aquí. Uno pasa multiplicando y otro pasa dividiendo. Entonces me queda de esta forma. Y resolvemos eso en la calculadora. Ponemos 3. Ya no se pone por 10, sino directamente exponente. Exponente 8 dividido 1,5. Es igual y me da 200 millones de metros por segundo. Pero con esta tecla que dice acá en, puedo apretar y me da 200 por 10 a la sexta. Entonces, para que quede un poquito mejor, como acá hay dos ceros más, le puedo sumar a este 6 que me va a dar a la octava. Entonces el resultado me va a quedar de esta forma. Velocidad es igual a 2 por 10 a la octava metros por segundo, que es lo mismo que nos salió en la calculadora. Esto es la velocidad entonces de propagación de la luz en el vidrio. Nos pide también hallar el índice de refracción relativo. Entonces el índice de refracción relativo del aire con respecto al vidrio tiene que ser igual al índice de refracción del aire dividido el índice de refracción del vidrio. Reemplazamos. Del aire vale 1 y del vidrio 1,5. 1 dividido 1,5 me da un valor aproximado de 0,67, redondeado, que no tiene unidad de medida, habíamos dicho. Entonces resolvimos ese problema. El segundo problema, un rayo de luz pasa al medio 1 al medio 2, conforme indica la figura, siendo n1 igual a 1 y n2 igual a raíz de 3. Determina el ángulo de refracción y el desvío sufrido por el rayo de luz. Nuestra figura es la siguiente y extraemos los datos. Entonces acá tenemos el ángulo de incidencia es 45, n1 igual a 1 y n2 igual a raíz de 3, que nos pide hallar el ángulo de refracción y el desvío sufrido. Entonces acá en nuestra figura podemos ir marcando los ángulos. Este ángulo es el ángulo de incidencia. Este otro ángulo que está acá debajo es el ángulo de refracción. Para hallar este ejercicio debemos aplicar la ecuación de Snell, que es n1 por seno del ángulo de incidencia tiene que ser igual a n2 por el seno del ángulo de refracción. Y ahí vamos a ir reemplazando. n1 vale 1, el seno del ángulo de incidencia, el ángulo de incidencia es 45, por eso acá es 45, n2 su valor es raíz de 3 y el seno del ángulo de refracción es lo que necesitamos hallar, el ángulo de refracción. Bueno, acá
1 por seno de 45 me va a dar nuevamente seno de 45. Como acá raíz de 3 está multiplicando, pasa dividiendo acá. Y esto hacemos en la calculadora. Hacemos de la siguiente forma. Ponemos seno de 45 grados, cerramos nuestro paréntesis, dividido a raíz de 3. Entonces ponemos raíz de 3 es igual, y me sale 0,48 y compañía, ¿verdad? Entonces yo lo que necesito allá es el ángulo, entonces debo de hacer si seno es igual, y me da 24, o sea que podemos utilizar 24 grados. Entonces el ángulo de refracción es igual a 24 grados. Como también me pide el desvío, si nos fijamos en nuestra figura, este rayo de luz incidente, si es que no se desviaba, iba a recorrer este camino. Como se desvió, acá sufre un pequeño desvío, ¿verdad? Y ese desvío es lo que debemos de calcular, que es esta D. Entonces el desvío va a ser igual a 45 grados, es con el ángulo con que entró, menos 24 grados, que es el ángulo de refracción, para saber cuánto es la cantidad o el valor del desvío. Entonces 45 menos 24 me da un valor de 21 grados, o sea que el desvío fue de 21 grados. Aquí en el problema C dice: un rayo de luz pasa del aire a otro medio desconocido con un ángulo de incidencia de 45 grados y el ángulo de refracción de 15 grados. Halla el índice de refracción del medio desconocido. Entonces extraemos primeramente nuestros datos. Tenemos que el ángulo de incidencia es igual a 45 grados, el ángulo de refracción es igual a 15 grados. Y aquí tenemos N1 es igual a 1 porque me dice que es del aire a otro medio desconocido. Entonces debemos de hallar N2. Colocamos nuestra ecuación de Snell, que es N1 por seno del ángulo de incidencia, tiene que ser igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Reemplazamos. N1 tenemos que tiene un valor de 1, el seno de 45 grados porque es el ángulo de incidencia. N2 es lo que necesitamos hallar por el seno del ángulo de refracción, que en este caso es de 15 grados. Entonces aquí 1 por seno de 45 me va a dar nuevamente seno de 45. Como aquí seno de 15 está multiplicando, debe pasar dividiendo, o sea que me va a quedar de la siguiente manera: seno de 45 grados dividido seno de 15 grados, y ahí hacemos con la calculadora. Entonces colocamos seno de 45 grados, esto vamos a dividido seno de 15 grados, sería aquí seno de 15 grados. Esto me da un valor de 2,73. Por lo tanto, N2 va a ser igual a 2,73. Tenemos el problema D, dice: determina la velocidad de la luz en la glicerina cuyo índice de refracción absoluto es de 1,49. Entonces nuevamente extraemos los datos, me pide la velocidad de la luz en el medio considerado. Entonces la velocidad de la luz en este medio vamos a buscar en la glicerina. El índice de refracción es de 1,49. Esta velocidad de la luz es una constante en el vacío que es de 3 por 10 a la octava metros por segundo. No me da el problema, pero esto debo de conocer. Por lo tanto, tenemos nuestra ecuación del índice de refracción absoluto, que es
la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio considerado. Entonces reemplazamos ahí. N es 1,49 que tenemos aquí. La velocidad de la luz es de 3 por 10 a la octava. Yo necesito hallar la velocidad. Esta velocidad aquí está dividiendo, por lo tanto va a pasar aquí multiplicando y 1,49 va a pasar dividiendo. O sea que me va a quedar de esta manera. Y ahí hacemos en la calculadora. Entonces colocamos 3 exponente, ya no aprieto este 10, sino exponente directamente a la octava dividido 1,49. 1,49. Esto me da un valor de 201.342.281,9. Entonces anotamos nuestro valor aquí. Esto es la velocidad de la luz en la glicerina entonces. Después tenemos el problema E. Nos dice aquí, halla el índice de refracción absoluto del cloroformo sabiendo que la luz se propaga en el mismo con una velocidad de 1,99 por 10 a la octava metros por segundo. Entonces extraemos nuestros datos. El índice de refracción es lo que necesitamos hallar. La velocidad en el medio considerado es de 1,99 por 10 a la octava metros por segundo. La velocidad de la luz es de 3 por 10 a la octava metros por segundo. Por lo tanto, aplicamos nuestra ecuación del índice de refracción absoluto, que es N es igual a C sobre B. Y vamos a reemplazar aquí. Lo que necesito hallar es N. O sea, la velocidad de la luz es de 3 por 10 a la octava, dividido la velocidad en el medio considerado, que es de 1,99 por 10 a la octava. Por lo tanto, aquí vamos a hacer en la calculadora. Entonces ponemos 3 exponente 8 dividido 1,99 exponente 8. Esto me da un valor de 1,5. Después tenemos el problema F. Nos dice un haz de luz monocromático donde N es igual a 4 a otro cuyo índice N es igual a 1,4. Calcula la medida del ángulo indicado. Entonces nos da acá una figura. Extraemos nuestros datos. Me dice que N1 es 4, N2 es 1,4. Entonces lo que necesitamos es hallar la medida del ángulo indicado. O sea que aquí necesitamos un ángulo y ese ángulo debemos de hallar. Tenemos nuestra ecuación de Snell, que es N1 por seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. Entonces, si nos fijamos en esta figura, este es el ángulo de incidencia. Entonces, como este ángulo y este ángulo vemos que son opuestos por el vértice, por lo tanto van a ser iguales. Este ángulo de incidencia va a ser igual acá, o sea que estos dos ángulos van a ser iguales. También tenemos que este es nuestra normal y este ángulo que está aquí, esta flechita, y este ángulo sería el ángulo de refracción. Entonces, para hallar el ángulo de refracción sería la suma del ángulo de incidencia que tenemos aquí más el ángulo de 37 grados. O sea que el ángulo de refracción va a ser igual al ángulo de incidencia más 37 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos. N1 tenemos aquí, vale 4 por seno del ángulo de incidencia. N2 es igual a 1,4 por el seno del ángulo de refracción, pero el ángulo de refracción tenemos que es I más 37, o sea que el ángulo de incidencia más 37 grados. Entonces, para poder hacer esto, debemos tener en cuenta un poco de matemática que nos habla del seno de la suma de dos ángulos. Y recordamos que el seno de la suma de dos ángulos es igual al seno de A más B, tiene que ser igual al seno de A por coseno de B
más coseno de A por el seno de B. Por lo tanto, aquí a esto le podemos llamar ángulo A y a esto ángulo B para tener en cuenta esta ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a copiar 4 seno del ángulo de incidencia, 1,4 volvemos a bajar. Por lo tanto, aquí me dice seno de A. Quiere decir que aquí sería seno de I. Sería seno del ángulo de incidencia. Por el coseno de B me dice. Quiere decir aquí que va a ser por el coseno de 37. O sea, aquí vamos a colocar coseno de 37. Más coseno de A. O sea que va a ser el coseno del ángulo de incidencia. Por el seno de B. Por lo tanto, sería el seno de 37 grados. Ahora, ¿qué hacemos? Volvemos a bajar 4 seno de I. Y aquí vamos a calcular el coseno de 37 grados. Entonces colocamos coseno de 37 grados. Esto me va a dar un valor de 0,7986. Podemos redondear a 0,80. Por lo tanto, esto vamos a volver a copiar aquí. 1,4 por 0,80 por el seno de incidencia. La misma cosa hago aquí. Coseno del ángulo de incidencia por el seno de 37. Entonces debo hallar el seno de 37 grados. Entonces vamos a colocar seno de 37 grados. Esto nos da un valor de 0,60. Por lo tanto, aquí voy a volver a colocar 0,60 por el coseno del ángulo de incidencia. ¿Qué hacemos ahora? Volvemos a bajar 4 seno de I y debo de hacer aquí la distributiva. Debo de multiplicar 1,4 por 0,80. Entonces, vamos a calcular eso. 1,4 por 0,80. Esto me da un valor de 1,12. Por lo tanto, aquí voy a colocar 1,12 seno del ángulo de incidencia. Después hago nuevamente la distributiva de este 1,4 por 0,60. Voy a colocar acá entonces 1,4 por 0,60. 0,60. Esto me da un valor de 0,84. Por lo tanto, aquí esto sería 0,84 coseno del ángulo de incidencia. Vuelvo a bajar aquí 4 seno de I. Y aquí esto 1,12 está sumando, por lo tanto va a pasar restando. Esto tiene que ser igual entonces a 0,84 coseno de I. Y aquí voy a restar esto. Voy a restar 4 menos 1,12. 1,12. Esto me da un valor de 2,88. Por lo tanto, esto voy a colocar acá 2,88 seno del ángulo de incidencia. Esto va a ser igual a 0,84 coseno del ángulo de incidencia. Y ahora voy a despejar. Aquí este seno se queda aquí, pero 2,88 está multiplicando, va a pasar a dividir. Este coseno que está aquí también va a pasar a dividir al otro miembro. O sea que nos quedaría así. Seno de I sobre coseno de I es igual a 0,84 dividido 2,88. Pero debemos de saber que seno sobre coseno es tangente. Por lo tanto, esto me va a quedar tangente del ángulo de incidencia es igual a 0,84 dividido 2,88. Entonces, ¿qué hago aquí? Yo necesito el ángulo, por lo tanto voy a hacer sheet tangente de 0,84 dividido 2,88. Cierro mi paréntesis y esto me da un valor de 16,26. Por lo tanto, el ángulo de incidencia es igual a 16,26 grados.
Después tenemos el punto G, determina el ángulo de refracción en la placa de vidrio film cuando el haz de luz logre atravesar el bloque hielo donde n del vidrio es de 1,5. Entonces aquí tenemos nuestra figura. Por lo tanto, aquí es el ángulo de incidencia. Dibujamos nuestra normal. Tenemos aquí una refracción. Esto sería el ángulo de refracción. Después dibujamos nuevamente nuestra normal. Esto sería nuestro ángulo de incidencia aquí. Y vuelvo a obtener un ángulo de refracción. Este ángulo de refracción y este ángulo de incidencia que tenemos aquí son iguales porque son ángulos alternos internos. Por lo tanto, son iguales estos dos ángulos. Quiere decir entonces que el ángulo de refracción es igual al ángulo de incidencia. Por lo tanto, tenemos nuestra ecuación de Snell, n del aire por el seno del ángulo de incidencia es igual a n del hielo por el seno del ángulo de refracción. También tenemos en esta parte que n del hielo por seno de I es igual a n del vidrio por seno de refracción del vidrio. Tenemos una ecuación 1 y una ecuación 2. Como dijimos que este ángulo y este ángulo son iguales, quiere decir entonces que podemos llevar la ecuación 2 en la ecuación 1. Por lo tanto, n del aire por seno de I va a ser igual a n del vidrio por seno de refracción. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación. Lo que hicimos aquí es llevar la ecuación 2 en la ecuación 1. ¿Por qué llevamos ahí? Porque este ángulo de refracción es igual a este ángulo de incidencia, dijimos. Por lo tanto, todo esto que está aquí es igual a todo esto que está aquí. Y reemplazamos n del aire por el seno de incidencia, tiene que ser igual a n del vidrio por el seno de refracción. Y ahí vamos a reemplazar. N del aire es 1, seno de incidencia es de 53 grados. ¿Por qué 53 grados? Porque este ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está aquí. O sea que por ángulos alternos e internos también son iguales. Por n del vidrio, que es 1,5, que tenemos aquí, 1,5 por el seno del ángulo de refracción. Aquí sería 1 por seno de 53, me va a dar nuevamente seno de 53. Como aquí este 1,5 está multiplicando, va a pasar dividiendo, o sea que nos va a quedar seno de 53 grados sobre 1,5. Esto va a ser igual a seno del ángulo de refracción. Y aquí vamos a dividir. Colocamos entonces seno de 53 grados dividido 1,5. Esto va a ser igual y me da este valor, pero yo lo que necesito es el ángulo de refracción, por lo tanto esto debo de hacer sheet seno es igual y me da 32,16 grados. Por lo tanto esto voy a anotar, ángulo de refracción es igual a 32,16 grados.